Clasificación de magnitudes, escalares y vectoriales. Las magnitudes se pueden clasificar en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que se definen con un número y una unidad, que no hace falta ningún otro dato para poder definirlas, como por ejemplo, como recién dijimos, la temperatura, donde si yo digo 37 grados, solamente digo la unidad, el número y la unidad. En el caso de la longitud, lo mismo. Si yo digo que una persona mide 1,60 m, solamente diciendo que el valor 1,60 m y digo metros, ya está definida. En el caso de la altura, la longitud, el volumen también es otra magnitud escalar. Yo si digo 30 litros, no me hace falta decir más nada que eso. En el caso de magnitudes vectoriales son aquellas que se definen con vectores. ¿Qué es un vector? Un vector necesita varios parámetros para poder definirse, como por ejemplo dirección, sentido, longitud, punto de aplicación. Ejemplos de esto son las fuerzas, por ejemplo, donde yo necesito saber hacia dónde está dirigida la fuerza. Por ejemplo, si empujo una pizarra, si lo hago de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o si empujo desde las patas de un pizarrón o desde la parte de arriba del pizarrón. El efecto va a ser completamente distinto, entonces es muy importante definir la dirección, el sentido, el punto de aplicación, el valor de la fuerza. Otro ejemplo de magnitudes vectoriales es la velocidad, donde yo necesito saber si un auto va hacia la derecha o hacia la izquierda, con qué velocidad va. Otro ejemplo también es la aceleración, que se define igual que la velocidad. Yo necesito saber, se evalúa en la misma forma que la velocidad. Necesito saber en qué sentido, en qué dirección. En el caso de la presión también, yo necesito saber el punto de aplicación, el sentido, la dirección. Por ejemplo, una cosa es que yo presione una caja hacia abajo y ejerciendo una fuerza de arriba hacia abajo, y otra cosa para un costado. El efecto va a ser completamente distinto. Entonces yo tengo que saber el sentido, la dirección, el punto de aplicación. Otro ejemplo es el peso. El peso que tienen todos los cuerpos va dirigido hacia el centro de la Tierra, por ejemplo, va hacia abajo y de manera vertical. Bueno, en realidad la mayoría de las magnitudes son escalares. Solamente las 5 que mencioné son vectoriales, o sea, la fuerza, la aceleración, la velocidad, la presión y el peso. Esas son las 5 magnitudes vectoriales, y el resto, que son infinitas la cantidad, son escalares. Casi la mayoría de las cosas que podemos medir son magnitudes escalares, que solamente con un número y una unidad las podemos definir. Ahora, ¿cómo se representan las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales se representan con vectores. ¿Qué son los vectores? Los vectores son segmentos orientados. Un segmento es una recta que tiene principio y tiene fin y tiene un determinado valor. Eso es un segmento, y orientado significa que va hacia una determinada dirección, o sea que tiene origen y fin y va dirigido hacia una dirección. De esa manera se representan los vectores. En general se suele usar una escala para representar los vectores. Por ejemplo, si uno quiere representar un vector de 3 newton, uno debería transformar una escala que sea 1 newton, 1 centímetro. ¿Una escala qué es? Cuando vemos un mapa del planeta Tierra, el mapa está hecho a escala. Los diferentes continentes y el tamaño de los mares es proporcional al tamaño que realmente tiene. Está todo reducido en la misma medida. Se usa una escala para poder representarlo de una manera gráfica y pequeña para que nosotros sea accesible para nosotros. Lo que sí se respeta es las proporciones. Bueno, acá es lo mismo. Usamos una escala porque en el caso de que tengamos un vector que mida 3 newton, sería fácil de graficar, pero en el caso que tengamos un vector de 30 newton, necesitamos una escala para poder graficarlo, porque no nos entraría en nuestra carpeta representar un vector de 30 newton. Entonces deberíamos usar una escala de 10 newton, 1 centímetro. La escala uno la puede elegir según la conveniencia y el tamaño de la hoja en la cual uno quisiera representar.
Eso para representarlo. En el caso de 30 newton me diría, si uno usa una escala de 10 newton, 1 centímetro, me diría 3 centímetros. El vector además tiene otras características que lo definen, que son las características de un vector. Una de las características es el punto de aplicación, que es el punto en el cual comienza, donde se inicia el vector. Otra cosa es la dirección, que es la línea recta sobre la cual se mide va dirigida el vector. Y otra es el sentido, es hacia dónde va dirigida la flecha. Y otra característica es la intensidad, o sea, el tamaño de la flecha. Una cosa es que hagamos un vector de 3 newton y otra que hagamos un vector de 5 newton. El de 5 newton es de mayor intensidad que el vector de 3 newton. Para aclarar algunos conceptos que son confusos, por ejemplo, la diferencia entre sentido y dirección. En una calle doble mano, una calle donde van autos hacia un lado y autos hacia el otro, la dirección es la misma. O sea, van todos en la misma calle y el sentido en el que van los autos es opuesto. Unos autos van hacia un sentido y los otros van hacia el otro sentido. En el caso que esa calle sea cortada por otra vertical, una calle que corta esa, en ese caso los autos que circulan por esa calle tendrían distinta dirección y distinto sentido a la primera calle que nos referimos, a la calle doble mano.